Bueno chicos, ya estamos aquí y bueno, antes de comenzar con el gameplay correspondiente, os voy a explicar qué es Nexus. Sí, Nexus, la empresa que nos patrocina el canal. Así que bueno, es más o menos patrocinado, ¿vale, chicos? Y Nexus es una empresa de compra-venta, bueno, vende videojuegos a la gente y a cambio un porcentaje del coste va al canal influencer. Nosotros somos influencers de videojuegos, así que bueno, pues aquí estáis viendo los videojuegos que tenemos este mes, ¿vale? Este mes hemos puesto estos videojuegos y supongo que iré cambiándolos cada 2 semanas, 3 semanas, ¿vale, chicos? Así que iré poniendo otros videojuegos. Si os gustan estos videojuegos, pues ya sabéis. Y aquí pues podéis ir al canal directamente o a través de estas redes sociales. Podéis ir. Y bueno, pues os enseño, ¿vale? Cómo se compra. Para comprar, básicamente, le dais aquí a añadir al carrito. Se añadirá al carrito, ¿veis? Vais a esto. Aquí estaréis viendo tapado, ¿vale, chicos? Estaréis viendo el tapado, el correo. Y también estaréis viendo aquí abajo tapado lo que viene siendo los iconos. Y bueno, pues aquí podéis seleccionar la cantidad de videojuegos que queréis. Está la mafia que cuesta $39. Ya habéis visto que aquí os estoy poniendo imágenes, básicamente por aquí os estaré poniendo imágenes de lo que cuesta en Steam, ¿vale? Y el cambio del dólar al euro. Así que estáis viendo que os estáis ahorrando dinero. Y bueno, pues le dais aquí a Pay with Card, ¿vale? Y aquí pues tendréis que rellenar la tarjeta de crédito, ¿vale? Esto es totalmente legal. Y cuando lo compréis, ¿vale? Se os enviará al propio correo de la cuenta, ¿vale, chicos? Al propio correo de la cuenta se os enviará lo que viene siendo el código para Steam. En este caso es para Steam porque si habéis visto es de Steam. Lo estáis viendo, ¿no? También tenéis para otras plataformas como Linux, Apple, ¿ves? Depende del juego. Eso sí, esto depende del juego. Y bueno, pues tendréis aquí un montón de juegos que irán variando semana por semana. Y bueno, para los que queréis ver cuánto gana el creador de contenido, chicos, cuánto gana el creador de contenido, pues aquí en Games, esta página web solo es para creadores. Tú puedes crearte la página web si eres creador influencer. Y los suscriptores o seguidores pueden venir a tu página web y comprar un videojuego en tu página web, básicamente. Estaréis viendo aquí abajo la página web, básicamente, desde hace rato. Y aquí, pues en el botón editar, puedes poner un montón de preferencias. Por ejemplo, tu review. Este juego es muy fabuloso y entonces aparecerá aquí el vídeo de la review de tu canal, básicamente. Aquí que te van a dar una Steam Key, básicamente un código de Steam, y lo tendréis que poner vosotros en vuestra página. Y bueno, y nosotros pues de los $39 que pagáis, el canal se lleva $6 básicamente en este juego, porque claro, esto depende del juego. Por ejemplo, este se lleva $17, estáis viendo, ¿no? Y bueno, pues esto es para ayudar a los canales de streamer, influencer, básicamente de todo. Todos los relacionados a canales de videojuegos está relacionado con esto. Y podéis jugar aquí perfectamente, podéis comprar juegos perfectamente, así que ¿qué esperáis? Venís aquí y aquí os ponéis el link que estará acá abajo, ¿vale? Y mirad, chicos, ¿veis? Ponemos esto y os lleva a la página web de este canal,
en la cual ya os estoy diciendo que cada vez que compráis algo, os ahorráis, encima os ahorráis dinero y encima estáis ayudando al canal, a que mejoremos el canal y todo. Así que, bueno, pues esperemos que apoyéis un poco más. Podéis apoyar mucho. Encima ganáis videojuegos. O sea, ¿qué más? ¿No? Que comprar. Así que bueno, os voy a dejar aquí ahora con el gameplay correspondiente. Así que nos vemos ahora. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en LASATA Gameplays. Hoy estamos en We Happy Fe. Continuamos con esta fabulosa historia. Sí, con esta fabulosa historia. Si recordáis, fuimos a por la tarjeta de una periodista para poder entrar en una fábrica productora de químicos. Y bueno, pues resulta que esta periodista, la policía la estaba deteniendo. Y toda su base secreta estaba ardiendo. Estaban muriendo todos los trabajadores de esa base secreta. Y entonces y bueno, pues esa base secreta pues quedó destruida completamente y tuvimos que huir con todas las pruebas que pudimos recolectar. Si os acordáis, eso fue el capítulo anterior. Y bueno, lo estoy diciendo todo esto súper rápido, ¿vale? Porque ya habéis visto que le daba a continuar súper rápido. Y bueno, pues para que por lo menos tengáis una hora de capítulo. Porque más no va a dar tiempo, porque si lo tengo que editar, tengo que crear el vídeo, bueno, y todo eso, pues no va a dar tiempo a subirlo antes de las 6 y publicarlo a las 6. Así que bueno, vamos a hacer un vídeo de un poco más corto de lo habitual, que son normalmente 2 horas. Este va a durar 1 hora, ¿vale? 1 hora, y si tenemos que partir el capítulo, pues tendremos que partir, ¿vale, chicos? Así que bueno, vamos a comenzar. Y está a 600 metros, chicos. Creo que no nos ve nadie, ¿eh? Vale, creo que no. O tenemos la droga. Igual tenemos la droga y ya está, no. Ah, vale, ya sé. Sí. Es verdad, chicos. Si os acordáis, nos tomamos no sé cuántos pastillas de antidroga. Oye, hay muchos polis, ¿no? ¿Vosotros qué opináis? Que hay mucho. Bueno. Un control. Esperemos que no. Pero si no. There they are! Stop them! The killer's No me lo creo. Se nos ha liado, chicos. Dios mío. Don't be a drag! Bueno, ese es el peor. Stop! Hay policías, se nota que llegamos a la zona de He's covered in blood. That's No, them! porque había que pasar un control. Me Get quedo. to it! They did it! I've had it, No, you. no, they did! Their hands up! Paso. Did you hear something? It's the one that did it. Bloody hell. Oh, bloody hell. I'll cheer you up, all right. Paso. Que voy ardiendo. No. Me cago en. Don't you cheer up! Bueno. Un golpe más y morimos, chicos. Let's get the rest of the lads. Esperemos que no se nos líe mucho, ¿eh? Vale, parece que ya pasó todo, chicos. metros. Bueno. Problema.
30 metros. Justamente ya hemos llegado. Hola. Lovely day for it. We just have to have faith. That's all. Right as rain, sir. She'll Right come as back rain. with the coffee. We just have to pray she will. A lady can't go without coffee these days. It's unthinkable. Pardon me? Do you think someone could let me upstairs? Unless it's the second coming, I can't be bothered. I've a sneaking suspicion that they want some Necesito que el coffee. guardia se mueva. If I don't get some coffee soon, I'm gonna shoot El somebody. guardia se mueva, ¿por qué? Porque vamos a tener que hacer esto. I can't stand tea. I must have coffee. No pasa nada, no pasa nada. That's not your house. Va. Where's you gone? Come out, wherever you are. Va, ya estamos aquí, salvo, chicos. Un momentico, chicos, que a ver si tenemos vida. ¿Podemos curarnos? No. Como siempre vamos mal de objetos. Creo que no habrá nada, ¿no? Porque esto... Good as gone. Hide your head in the sand. I don't care. Bueno, vamos a abrir esto, que parece ser que este no lo tenía abierto. Vale, y ahora a ver si podemos captar esto de mano de trabajo. No. Pues bueno. Para entrar hay que entrar por aquí. Espera la chica, porque la próxima vez lo dejas abierto. Vale. Ya está, ya lo tenemos abierto por si hay que venir. Ya se lo gastamos más ganzos. Bueno, si salimos de aquí estamos muertos, chicos, nos van a pillar. Buenas. Terribly busy. What is it? Gemma's been taken away. I saw 2 doctors shove her into a popper, Oh my goodness. Why? but she was digging into the tunnels. That didn't come out right. I followed up. The whole underground is sort of falling apart. Oh my. That's why you sent her, wasn't it? Not to write about the tunnel rats. I certainly couldn't print a story like that, could I? The joy's gone bad, and Dr. Verloc knows. But he's telling them not to worry, he's got some sort of permanent solution. That doesn't sound ominous at all. Well, that's sort of exactly what I thought. If I had a press pass, I could get into Hayworth Labs. And my old adulator, if you still got it. After what happened to Gemma? Dr. Verloc, he's sort of his own law there. I have some personal business there. If I'm not here when you get back, if you found something out, see if you can't publish it. Those numpties out there know how to put the ink on the page, but the only articles they ever read are their own. You're getting out? How? Oh, I wouldn't even know how to get out. But you never know when I might stop printing lies. And they won't like that. Great. I've got all my press stuff back. That ought to be handy. You can show up all sorts of places regular people shouldn't go. Vale, entra en el laboratorio. Vale, tenemos que volver al laboratorio, chicos. Uy, chicos, ya lo siento, es que a veces se va. Tengo que cambiar las pilas al ratón. Buenas. All right. Did you hear about Constable Rossetti's wife's Sí, take? está muy buena esta, hasta luego.
Era de rata. Pero bueno. Bueno chicos. Menos mal que tenemos los ojos engrazados. No hemos comido de eso, esas drogas. Pero bueno, vamos a ver. Uy, hay sangre, Here to see the doctor? He does love to be in the papers, they're right on in. All right. All right. I told him the labs was on lockdown. They don't listen anymore. Well, you certainly laid out a convincing argument. Are you clear up saying soon, I I hit imagine. him too Lovely hard? day for it. I don't know. Is he breathing? Hola. Where do you think you're going then? We're not open to the general public. Bugger off. I'm interviewing Dr. Verloc. Ah, you're a member of the Fourth Estate. You've come at an awkward time, you see, as we're just in the middle of... Well, there's been a bit of excitement in the lab. Let's come back tomorrow. You're not saying something's gone wrong? No, of course not. Everything's peachy. Look, all right, you take your press pass up to Helen in public relations. Just follow the sort of brown-coloured line. I must ask you not to stray from the path, because there's all sorts of delicate machinery and chemicals and whatnot, and we don't want you hurting yourself, do we? What sort of crisis makes them lock down the entire factory? Uy, chicos. Uy, ¿qué vamos a encontrar en esta base científica? ¿Qué encontraremos? Pues eso lo veremos a continuación. I'm not sure the workers here will have the same respect for a press pass as the bobbies did. No me lo creo. Hay que tomar la pastilla obligatoriamente. Porque aquí tienen suficientes puntos para comprar. ¿Dónde tenemos los químicos? Este. Va. You are not authorized. Please clear the area immediately. Espera, chicos, aquí podemos comprar cositas. ¿No hay que comprar cositas, chicos? Espera, de hecho podemos vender, ¿no? También. Espera. Just looking. ¿Qué necesitamos? Lino, metal, and implant. I haven't seen one of those in a while. I'll be back in a jiff. Hay que ver aquí. Fuera de servicio. Ascensor de productivos. Fábrica. Algo grave ha pasado aquí, no sé qué. If I hadn't smoked in high school, I could carry a bit more. No. Ahora, tío. Vamos a abrir esto. Estoy cogiendo todo lo posible, ¿vale, chicos?
Un momentico, que igual podemos cartear ya. Pues no. Necesitamos... Vale, impermeable, pato de goma. Otro pato de goma. Espera chicos, que vamos a tirar cositas. Cositas que no se necesitan. O por lo menos eso parece que no se necesitan. Por ejemplo esto, todo fuera. Botella de vidrio, todo fuera. Y listo. Ya podemos andar. Mind the closing doors, please. Cortas cuando se cierren. Please stand by for decontamination. Product purity is our highest goal at Hayworth Labs. The decontamination procedure allows us to maintain the highest standard of purity. I'm so glad they're concerned about purity. You have been decontaminated. Please proceed into the lab. Not turn down the heat on the brominating reaction until you've noted the temperature curve. I need to determine the explosive threshold temperature. Never mind. Just graph the temperature curve and pop it in the pneumatic. Oh, and I want samples of any residue on explosive debris. Quémate. Hasta nunca. Vamos, quémate. Just lie down! Oh, come on, you pack rat. You can't take all this with you. A ver. Otra vez. Estamos llenos otra vez de cositas, chicos. No sé qué llevar, Mira, de hecho, esto lo llevamos porque es peligroso. Ahora esto, que tenemos unas cuantas. Quitamos unas cuantas. 8 no vale. Cuidado, esto es peligroso. Take your joy, darling. Take your joy. Me cago en sos. Como Dios esto, Stop being so bloody selfish. Help us help you. I'm going to stop to this right now. Oh, mataste. Por lo menos mataste. You're not going to ruin things for the rest of us. Para que no, por lo menos. Vas, ataca. Ataca ya. Ataca. Vamos. Black dog. Muchas gracias. That door looks rather sturdy. Es que no tenemos suficiente estamina. I've always liked you, actually. Ah, que hay uno arriba. Gotta drop some stuff, Arthur. Va, hemos muerto, chicos, Confirmamos. Madre mía, me está volviendo loco el
el gas, ¿sabéis, no? ¿Sabéis de lo que hablo? Ahora apareceremos en la otra punta de la ciudad, ya sabéis. ¿Cómo es esto que les gusta aparecer en 4.000 kilómetros a la redonda? I'm not sure the workers here will have the same respect for a press pass as the bobbies did. Well, life for noise. Pop a joy. You are not authorized. Please clear the area immediately. Mind the closing doors, please. Please stand by for decontamination. Vale, hay que matarles. Product purity is our highest goal at Hayworth Labs. The decontamination procedure allows us to maintain the highest standard of purity. I'm so glad they're concerned about purity. You have been decontaminated. Please proceed into the lab. Es que si no me vas a molestar yo. Es que el de arriba también lo ves, ¿verdad? Please don't make a fuss. That door looks rather sturdy. Please just lie down. Qué bueno se ha enterado. Well, you're not a bloody mule. Pick what you can carry easily. Hasta el de... Bueno. Solo es necesario. Ahora el problemilla es como yo entro... Vale, se queda por ahí. Vale, chicos. This won't take a minute. Vamos a ver qué hay. Cuidado que tiene que haber más. Mira, ahí hay uno. Vale. Ahí hay otro. ¿Qué hace ese? Se mueve. Como apenas se mueve. The number one priority is to isolate the new item around us. It must not get contaminated. Pide primeros auxilios. Just relax. Don't question it. Bueno.
favor, no nos dicen que es el otro. Like a safety. Vale. Now we see the violence inherent in the system. Por eso nos han dado el kit de los primeros auxilios, chicos. ¿Ha visto para qué nos han dado el kit de los primeros auxilios? Desastre del humo. ¿Por qué no me deja pasar por aquí arriba? ¿Qué? Someone there? It's better this way. I wonder which one of these controls the steam. Do they both? I feel so chivalrous turning off that dangerous steam. If that is indeed what I did. Va. Vamos a proseguir con los gases. Hay un gran F aquí, chicos. Aquí hay que tirar cosas. There had better be neatly labelled samples of the fog next time I come down there. Just get a word here, stick it in the fog, stopper it, tape the stopper, and label it. No llegamos, chiquito. No hay que llegar. Y ahora sí que hay que hacer. Tómanos todo el pelo. No. Hay que ir por aquí, chicos. Desactivar la electricidad. No, lo que hace es abrir la puerta. Pues no se te ocurre caerte más. Me cago en los putos. Vale, chicos, vamos a calmar. Porque si hay tanta electricidad por todas partes, vamos a calmar. Maybe I can sneak past these gents without a fuss. Dr. Burlock would like all personnel to know that he must not be disturbed for the next hour at least. Please hold all inquiries until then, or resolve the situation yourself. A ver, ¿qué está pasando? Come out and take your medicine. ¿Qué está pasando? No, abrir la puerta no. Esa puerta no, vamos. I could take these all the time and I wouldn't have any worries. Bloody down up. He llegado al despacho de seguridad, chico. I guess this is the latest test formula. I think I'll just take this with me. Evidence or something. Permanent solution. Drove the subject insane. Oh, Lord. A big red button. I feel rather brilliant right now. No sé qué he hecho, pero... Madre mía, chicos. Aquí para aquí. Did you hear that? Muy buenas. I'll put a damper on you. No, sí, yo no sé. Won't let you bring me down. Feel better. Bueno. Me van a neutralizar, chicos.
¿Cómo quieren que llegue yo hasta allá? Chicos, lo que vamos a necesitar es ponernos la mascarilla esta. Vale. Por ahí está 250, vale. Todavía os queda media horita de diversión, chicos. Muy buenas. Ahí. Villa feliz. Funny. Suddenly I remember that time I threatened to thrash Timmy Hargreaves because he said rotten things about Sally, and it turned out he had an older brother who'd been in the army, and he was waiting for me on my doorstep when I came home from school. A ver, necesitamos para captar esto. Impermeable y linosa. And he gave me such a thrashing. Why would I remember that right now? Christ, Sally was in on the scheme. No, wait. She's being very nice about it, but she's not at all on board, is she? The salamander seems to think Belloq's solution is a tad rash. Well, it's alarming, given what she considers reasonably cautious. Uy, este está muerto, y yo no he sido. Ah, mira, aquí desde el primero se subió, chicos. Me voy a volver loco, voy a quitarme esto, pero ya. Y ahora necesitamos comer, venga. Pues esto mismo. I think I'm actually sick. Bueno. Van a dar la alarma. Dr. Verloc is thinking very hard, sir. No visitors. The brominating reaction has caught fire! Sir, sorry to bother you, sir, but there's a fellow here says the reaction tank is on fire again. I said no interruptions. Some of the byproducts are poisonous! He says it's poisonous, sir. Of course there are poisonous byproducts. Tell him to do whatever they did the last time. Dr. Verloc would like you to do whatever you did the last time. No one knows that. He's an imposter. Implement security protocol 187. Oh, yes, sir. That's my favourite protocol. I am full of the fury of the Lord, and I am right weary with holding back. No me lo creo, encima estoy malísimo. Estoy malísimo, chicos. Malísimo. Lo siento, te he dicho que lo siento. You shall drink the wine of God's wrath, poured into the cup of his anger. ¿Dónde está? You shall be tormented with fire and sulphur in the presence of the Lamb. Va, chicos, hay que venir con cositas aquí, ¿vale? Mátame. ¿Por qué no me matas? Mátame. Ye shall not deceive me with empty words, for the wrath of God comes upon the sons of disobedience. Ay, ya te acabo de darme el golpecito final. Venga, vamos a ver. Hay que llegar ahí, pero vomitaos. Espero que no me cargue justo en la zona de esto, porque si no estaremos mal, ¿eh? Estaremos mal. Well, that feels entirely too good.
Maybe I can sneak past these gents Dr. without a Burlock fuss. would like all personnel to know that he must not be disturbed for the next hour at least. Please hold all big red inquiries button. until then to resolve the I feel situation rather brilliant yourself. right now. Va. Y ya está, ¿no? What's that? Where did you go? Hasta luego, Va. Aquí descubríamos una cosita. Funny. Suddenly I remember that time I threatened to thrash Timmy Hargreaves because he said rotten things about Sack. The salamander seems to think Verloc's solution is a tad rash. That's alarming, given what she considers reasonably cautious. Y por aquí que aquí descubrimos las opciones. Descubríamos esto. Va. ¿Algo más? Parece que no era nada más. Pero vamos a comer lo que hace falta comer. Pero esta vez no ponemos cuchillos. I feel terrible. Vale. Y luego esto. Vale. Mira esto que pone kit de primeros auxilios. Pues listo, chicos. Ahora saltamos esto y preparamos la batalla. No me pilles. Vale, aquí hay palos. You shall drink the wine of God's wrath, poured into... Espera, chicos, que tenemos que ponernos la máscara. Parece que hay que ponerse la mascarilla y luego encima tirar cosas. A ver qué tiramos. ¿Qué tiramos? Hay cuestiones que no sabemos qué tirar. Vale. the cup of his anger. Que neutraliza este, como si fuera tan fácil neutralizarlo. Vamos a atacar. You shall be tormented with fire and sulphur in the presence of the Lamb. Ye shall not deceive me with empty words, for the wrath of God comes upon the sons of disobedience. You shall be tormented with fire and sulphur in the presence of the Lamb. Vale. F, chicos. F otra vez. Pues nada, pues si quieres. Fucking hell. Bloody hell. Ven aquí, ven aquí. You shall drink the wine of God's wrath, poured into the cup of his anger. Supuestamente ya hemos reventado las máquinas. Necesitamos la tarjeta del pueblo. Y para ello pues ya sabéis cómo hacer esto, ¿verdad? Lo que se necesita es craftear alguna herramienta. Pégame. Que eres un cobarde, ¿no me pegas o qué? Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Te quiero, te quiero mucho. Tú también, Bueno. Pues vamos a ver, chicos, si podemos
pasarlo antes de que sea la 1:30. Son la 1, o sea, queda media horica y a ver si podemos pasar esta parte que va a ser chunga de cojones. Madre mía. I could take these all the time and I wouldn't have any worries. Maybe I can sneak past these gents without a Dr. fuss. Burlock would like all personnel to know that he must not be disturbed for the next hour at least. Please hold all big red inquiries button. until then. I feel rather brilliant right now. Yourself. Hay algo por aquí, ¿no? Pero bueno. Oh no, este no tenía nada. Soy contento, Allow me to cheer you up. Hasta luego. Funny. Suddenly I remember that time I threatened to thrash Timmy Hargreaves because he said rotten things. The salamander seems to think the lock's solution is a tad rash. Well, it's alarming given what she considers reasonably cautious. Espera, que igual hay varios botiquines. No se me ha dado cuenta, chicos. Puede ser que haya más botiquines. ¿O no? Aquí pone batería. ¿Por qué pone que hay baterías? Espérate, que igual hay algún arma más poderosa. Daño. Tenemos ese de daño. Bueno. Pues ya está. Chicos, tenemos una batería. Para eso nos han dado baterías. Básicamente porque tenemos que tener baterías. Ay, I feel terrible. No, ahora no me piques el ojo tanto. Vale, y ahora pues tomamos la medicina. Y bueno, pues chicos, nos vamos a morir otra vez. ¿Vamos a morir otra vez? Pues no lo sé. Esperemos que no. Oye, pero ¿qué pasa? Me he tirado el palo eléctrico. Justamente tengo un palo eléctrico. No sé, yo creo que se habría bugueado, Vale, aquí me dan esto pues para craftearme medicinas, pero sin pétalos vamos mal, Bueno, sí que este tenga pétalos. Pues vamos a tener que usar esto, chicos. Madre mía, madre hipo. Sacamos. Y lo primero que hacemos es abrir esto y esquivar al tío. Por favor, no me pegue. You shall be tormented with fire and sulphur in the presence of the Lamb. The Lord judgeth thee, and he is angry every day. Eso es lo primero. Voy a hacerlo, chicos. Right, I've had it with you. Ye shall not deceive me with empty words, for the wrath of God comes upon the sons of disobedience. You shall be tormented with fire and sulphur in the presence of the Lamb. Chicos, y habérmelo cargado por detrás. Pero no sé. Ye shall not deceive me with empty words, for the wrath of God comes upon the sons of disobedience. No. Me cacho en la mano, Chicos, hay que craftear algún armamento. Algo. Porque, madre mía.
petardo. Right. No more Mr. Nice Guy. Voy a... antiséptico... Ringa con no sé qué. Ah, vale, vale. Esto es para drogarnos. Vete aquí. Right. That cuts it. Ven, ataca. You shall drink the wine of God's wrath, poured into the cup. The Lord judgeth thee, and he is angry every day. Angry every day. Claro. Esta es majara. Pues es normal que angry. Yeah. Iba a ver cuánto te coge con esto. Con el hacha. Prácticamente te quito muy pocas, pero... You shall drink the wine of God's wrath, poured into the cup of his anger. You shall be tormented with fire and sulphur in the presence of the Lamb. The Lord judgeth thee, and he is angry every day. Ye shall not deceive me with empty words, for the wrath of God comes upon the sons of disobedience. O sea que necesitábamos pegarle varias veces. Vale, hay que venir con el hacha. De golpe. De golpe, chicos. Primero lo que hay que hacer es... lo que ya sabéis. Desactivar el gas. Porque nos afecta. Y luego matarlo con el hacha. Pero bueno, vamos a ver. A ver si podemos pasarlo, por favor. Por favor, quiero pasarlo antes. Es que si no, no da tiempo, chicos, de verdad. No da tiempo a subir el vídeo. Well, that feels intolerable. Maybe I can sneak past these gents without a fuss. I guess a big red button. I feel rather brilliant right now. Why aren't you happy? You need to be happy. Funny. Suddenly I remember that time I threatened to thrash Timmy Hargreaves because he said the salamander seems to think the lock's solution is a tad rash. That's alarming, given what she considers reasonably cautious. Vale. Comemos. Medicina. Ah, pues esta vez no nos hemos puesto malos. Pues bueno. Si no nos ponemos malos, mejor. Espérate, la satica que no te has equipado ni el hacha. You shall drink the wine of God's wrath, poured into the cup of his anger. The Lord judgeth thee, and he is angry every day. Vale. Ahora ven pa' aquí. Ven pa' aquí. Ven pa' aquí. You shall drink the wine of God's wrath, poured into the cup of his anger. Ahora que estás The Lord judgeth thee, and he is angry every day. Angry bebé. Dices que angry bebé. Sí, angry bebé. No se puede. Te estás desangrando, Vas a palmar. En algún momento palmarás. Fucking hell! Espera.
Ye shall not deceive me with empty words, for the wrath of God comes upon the sons of disobedience. This mate covers the shop. No. No. Ye shall not deceive me with empty words, for the wrath of God comes upon the sons of disobedience. Ya está. No querías morir. What have we come to? Encuentra el despacho de verlo. Es que los tíos locos siempre. I asked for a full battery of tests done on the latest encima. Now, where is it? Why is it not in the pneumatic? Do any of you want to keep your jobs? I'll have you all replaced by Mrs. Pankhurst's Bridge Club. They'll do a better job than you people. A ver, la botella. Buah, se está poniendo muy malo este. No voy a llegar, pero ya. Cachilla, mamá. Perdona. Stop being so bloody difficult. Perdonen. Esto hay que venir a saco. Stop bringing me down! Madre mía. Bloody downer! Stop being so bloody difficult. Madre mía, cómo me estaba poniendo. Malo. Por aquí no. Sergeant, did you know half your workers are unconscious? The fumes issue will resolve itself. Look, I'm very busy recalculating the brominating reaction, so it is non-explosive. Unless you've got a magic formula for synthesizing joy out of bleach, whiskey and saltpeter, get out! You're planning to lobotomize the people of Wellington Wells, aren't you? Lobotomize is a rather inflammatory metaphor, but yes, I have been asked to synthesize something stronger and more permanent than joy. Who are you? If you force people to have the emotions you want, then you've turned them into robots made out of meat! And what do you think you are now? You are just the sum of the neuropeptides swirling in your bloodstream. You see, the current downer outbreak is just a mass chemical imbalance. But I believe I can adjust the internal hormonal settings so the people stay happy no matter what. You can't do that. They told the Wright brothers they couldn't fly, but they did. You can't do that. Oh, my lord. You're that downer they've been warning us about. I'm actually just here for a bottle of cod liver oil. What makes you think I'll give it to you? This bottle of your new formula. If I smash it and you breathe the fumes, will it make you happy forever and always? You mustn't. It makes the patient insane. Ha! Now you can't move until I take my hand off this button. Oh, shit. Now, where's the bloody cod liver oil Sally wanted? This is the cleanest office I've ever seen. Where does he hide his junk? I wonder if he has a hello. I'm in a haunted house movie. Sally's ridiculous cod liver oil had better be down here, or I shall be cross. Uy, chicos, que eso no va pidiendo, vamos a pidiendo algo mal. Uy, a ver, ¿qué recuerdo? Listen, Sally Boyle's gonna come live with us for a bit. Sally Boyle? Why? Because her mum poisoned the whole bloody rest of her family, Arthur.
And because we've got a spare bed in the attic now till Percy comes back from Germany. She's your age, you know. She's an idiot. Well then, you two should get along beautifully. Dr. Verloc seems to be quite the collector. Where's the fucking cod liver oil? A ver, aquí no podemos sentar para que no nos vean los soldados. Aquí hay mucho botoncito, The King of Eggs! The King of Eggs! The King of Eggs! Don't laugh, Arthur. Don't laugh. Vale. Este. No puedo dormir. Vale, aquí se escapa uno, Se escapa uno. Se escapa uno y me da a mí que nos lo vamos a encontrar en algún momentico. Lo vamos a encontrar en algún momentico. Madre mía, chicos. Where's he keeping Sonny's cod liver oil? It's the only reason I'm in this hideous place. Pues lo voy a guardar por aquí. ¿Dónde guardará? Where's he keeping Sonny's cod liver oil? It's the only reason I'm in this hideous place. Si es que el aceite no está en ningún lado. Aquí está. And thank you, Sally, for another wonderful adventure. This doesn't look like where the pills go out. What's going on this conveyor belt? Y por aquí. Possibly me. Uy, por aquí podemos subir, chicos, por la ventilación. Mucha píldora, ¿no? Vale, aquí debería haber más gente. Justamente. Madre mía, chicos. Bueno. Otro lugar de tóxico. Oh, that smells awful. This is where they flush the chemicals. Vale, esto no, porque igual necesitamos otro. Drain? To where? The river? Might be a way out, if I don't mind poisoning the river. Not that anything's alive in it now. Did they fall in, or were they pushed? Or were they flushed? A hatch. Lovely. I've never seen so many hatches in my entire life. Uy. O sea, aquí vamos a ir por aquí. Espera. Va. Tintón.
Don't make me come find you. Pues bueno, chicos, vamos a dejar por aquí el episodio de hoy. Yo creo que ha sido un buen capítulo, así que espero que os haya gustado el capítulo. Si es así, dale like, suscríbete y comenta. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.